¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia o por cómo habla? Todos lo hemos hecho, aunque no nos guste admitirlo. Pero a veces, la vida nos da lecciones de humildad, cuando menos lo esperamos, recordándonos que cada persona lleva consigo una historia que desconocemos. Esta es la historia de David, un hombre exitoso que aprendió que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que sabes y en cómo tratas a los demás. David Goldstein revisaba impaciente su reloj, Patek Philippe, mientras esperaba en la sala de juntas de su empresa de importación y exportación en Polanco. A sus 45 años, había construido un imperio comercial que conectaba México con Israel, Estados Unidos y Europa. Su oficina ocupaba el último piso de una torre de cristal, y cada detalle gritaba éxito y poder. ¿Dónde está Roberto?, preguntó molesto a su asistente. La reunión con los inversionistas de Tel Aviv empieza en 20 minutos y la sala está hecha un desastre. Su asistente, nervioso, respondió: «Señor Goldstein, Roberto llamó enfermo. Envía a la empresa de limpieza para que mandaran un reemplazo de emergencia. Debe estar por llegar». David apretó los dientes. Odiaba las improvisaciones. Todo en su vida estaba meticulosamente planeado y controlado. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 50 años, de estatura baja y complexión robusta. Vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza y cargaba un carrito con productos de limpieza. Su piel morena estaba marcada por años de trabajo bajo el sol, y sus manos mostraban las cicatrices de una vida de labor física. «Buenos días, señor», dijo la mujer con un marcado acento que David no pudo identificar de inmediato. «Yo soy Amina. Vengo a limpiar la sala de juntas». David la miró de arriba abajo con desdén evidente. «Amina, ¿qué clase de nombre es ese? ¿De dónde eres?». La mujer vaciló por un momento. «Soy de Líbano, señor, pero llevo 15 años viviendo en México». «Líbano», repitió David con un tono burlón. «Fantástico. Justo lo que necesitaba. Alguien de Medio Oriente limpiando mi oficina el día que recibo inversionistas israelíes. ¿Sabes qué? Mejor vete. Limpiamos nosotros mismos». Amina parpadeó confundida. «Pero señor, me enviaron específicamente para...». «No me importa quién te envió», la interrumpió David bruscamente. «No quiero problemas. No quiero que mis clientes se sientan incómodos. Además, ese acento tuyo es difícil de entender. Siquiera hablas español correctamente». El rostro de Amina se endureció ligeramente, pero mantuvo la compostura profesional. «Hablo español, señor. También hablo árabe, francés, inglés, hebreo, alemán, italiano, portugués y turco. Son 9 idiomas en total». David se detuvo en seco, su expresión de superioridad tambaleándose por un instante, pero su ego rápidamente se recuperó. «Claro, claro», dijo con sarcasmo, «y yo soy el presidente de México. Mira, no tengo tiempo para esto. Vete antes de que llame a tu supervisor y te haga despedir». Amina lo miró directamente a los ojos, y David vio algo que no esperaba, no lágrimas ni sumisión, sino una dignidad tranquila que lo incomodó. «Como desee, señor», dijo ella con voz calmada. «Que tenga un buen día». Se dio la vuelta y comenzó a empujar su carrito hacia la salida. Pero en la puerta se detuvo y se volvió. «Señor Goldstein, permítame decirle algo en su idioma», dijo, y cambió perfectamente al hebreo. «Gam se Yaabor». Significa «esto también pasará». Es un recordatorio de que tanto el orgullo como la humildad son temporales. Espero que algún día entienda la diferencia. Y con eso salió de la oficina, dejando a David completamente atónito. David se quedó parado en medio de la sala de juntas, procesando lo que acababa de suceder. Esa mujer no solo había hablado hebreo perfecto, sino que había citado un proverbio judío tradicional. ¿Quién era realmente? No tuvo tiempo de reflexionar más, porque sus inversionistas israelíes llegaron. Eran 3 hombres de Tel Aviv: Moshe Levi, Avi Cohen y Yitzhak Rosenfeld.
todos veteranos en el negocio de tecnología agrícola que David quería traer a México. La presentación comenzó bien. David expuso su plan de distribución. Los números eran sólidos, el mercado estaba listo. Pero a mitad de la presentación, Moshe levantó la mano. David, una pregunta. Mencionas contratos con distribuidores en Turquía y Líbano. ¿Tienes experiencia trabajando en esas regiones? El contexto cultural es muy importante. David sintió una punzada de incomodidad. Tengo contactos que manejan esos mercados. Yo superviso desde aquí. Avi se inclinó hacia adelante. ¿Hablas árabe o turco? No, pero tengo traductores. Los traductores no entienden los matices culturales, interrumpió Yitzhak. En esos mercados, las relaciones personales lo son todo. Necesitas alguien que realmente entienda la cultura, que hable los idiomas, que pueda navegar las complejidades. David sintió que la reunión se le escapaba de las manos. Puedo contratar consultores especializados. Ya hemos escuchado eso antes, dijo Moshe cerrando su portafolio. Mira, David, tus números son buenos, pero nos falta confianza en tu capacidad de ejecutar en mercados culturalmente complejos. Lo sentimos, pero vamos a declinar esta inversión. Los tres hombres se levantaron para irse. David sintió pánico. Este contrato representaba $5 millones. Esperen, por favor. Puedo demostrar que tengo los recursos. Pero ya estaban saliendo por la puerta. La reunión más importante del trimestre había sido un desastre. David se dejó caer en su silla, furioso consigo mismo. Su asistente entró tímidamente. «Señor Goldstein, ¿qué?», gritó David. «Los señores dejaron esto. Dijeron que si encuentra una forma genuina de demostrar experiencia cultural en Medio Oriente, que los contacte la próxima semana». Era una tarjeta de presentación con un correo electrónico. Una última oportunidad. David pasó el resto del día de mal humor, gritándole a su equipo, cancelando reuniones. Cuando finalmente salió de la oficina a las 9 de la noche, el edificio estaba casi vacío. Mientras esperaba el elevador, escuchó una voz familiar hablando por teléfono en el pasillo de servicios. Era Amina, la mujer que había despedido esa mañana. Estaba hablando en un idioma que David no reconocía, pero su tono era suave y reconfortante. Cuando terminó la llamada, David se acercó antes de que pudiera detenerse. «Disculpe», dijo, sintiéndose extrañamente humilde. «¿En qué idioma estabas hablando?» Amina se sorprendió al verlo, pero respondió educadamente. «En turco, señor. Estaba hablando con mi hermana en Estambul». David recordó la pregunta de sus inversionistas sobre Turquía. «Esta mañana dijiste que hablas 9 idiomas. ¿Era verdad?» Amina lo miró con una mezcla de tristeza y dignidad. «Sí, señor, era verdad. Pero entiendo que para usted, una mujer de limpieza, no puede ser más que eso». David hizo algo completamente fuera de carácter. Invitó a Amina a tomar un café en la cafetería del edificio que aún estaba abierta. Sentados en una mesa del rincón, David, por primera vez en años, se sintió genuinamente curioso por conocer la historia de otra persona. «Cuéntame», dijo simplemente, «¿cómo es que una mujer libanesa que habla 9 idiomas termina limpiando oficinas en Ciudad de México?» Amina removió su café lentamente antes de responder. «Nací en Beirut en 1973, justo antes de que comenzara la guerra civil. Mi padre era profesor de lingüística en la Universidad Americana de Beirut. Mi madre era traductora para las Naciones Unidas. Crecí en una casa donde se hablaban muchos idiomas». «¿Por qué tantos?». Mi padre decía que cada idioma es una ventana a una forma diferente de ver el mundo. Él hablaba árabe, inglés, francés y hebreo. Mi madre hablaba italiano, alemán y portugués. Nos enseñaron a mi hermana y a mí desde pequeñas». David escuchaba fascinado. «Estudié traducción e interpretación en la universidad», continuó Amina. «Trabajé para organizaciones internacionales, embajadas, empresas multinacionales. Me especialicé en negociaciones comerciales entre el Medio Oriente y Europa». «Entonces, ¿qué pasó?
¿por qué estás aquí, haciendo esto? El rostro de Amina se entristeció. En 2006, durante la guerra entre Israel y Hezbollah, perdimos todo. Nuestra casa fue destruida. Mi esposo, que era ingeniero, murió en un bombardeo. De repente, era una viuda con 2 hijos pequeños y sin hogar. David sintió un nudo en el estómago. Mi hermana ya estaba en México, casada con un mexicano. Me ayudó a venir con visa humanitaria. Pero aquí, mis títulos libaneses no son reconocidos. Mi experiencia no cuenta porque no es mexicana. Y con 2 niños que alimentar, no podía darme el lujo de esperar años revalidando estudios. Así que tomaste el primer trabajo que encontraste. Exacto, limpieza. No me avergüenza. Es trabajo honesto. Mis hijos comían, pero su voz se quebró ligeramente. Pasé de negociar contratos de millones de dólares entre empresas europeas y del Golfo Pérsico a limpiar baños. Pasé de ser llamada doctora Amina a que me griten, «Oye tú». David bajó la mirada, sintiendo vergüenza genuina. Esta mañana, cuando me habló así, señor Goldstein, no fue la primera vez. Llevo 15 años en México, siendo invisible. La gente me ve y solo ve a una mujer de limpieza con acento extraño. Nadie pregunta mi historia. Nadie se pregunta quién era yo antes. ¿Y tus hijos?, preguntó David. La expresión de Amina se iluminó. Mis hijos son mi orgullo. Mi hijo mayor, Karim, está estudiando ingeniería en el IPN. Mi hija, Laila, estudia medicina en la UNAM. Les di lo que mi país en guerra no pudo darme, paz y oportunidades. Por eso no me quejo del trabajo de limpieza. Me dio los medios para darles un futuro. David se quedó en silencio, procesando la historia. Esta mujer había perdido todo: su país, su esposo, su carrera. Y aún así, había reconstruido su vida y criado a 2 profesionistas exitosos. Amina, dijo finalmente, esta mañana fui un idiota. No, peor que eso, fui cruel y prejuicioso. Lo siento. Amina lo miró sorprendida. Claramente no esperaba una disculpa. ¿Por qué me lo dice ahora, señor Goldstein? Porque hoy perdí un contrato de $5 millones porque no tengo la experiencia cultural que tú tienes. Porque mis inversionistas israelíes me rechazaron por exactamente las razones por las que yo te rechacé a ti, prejuicio. Y porque vaciló. Porque necesito tu ayuda. Al día siguiente, David llegó temprano a la oficina. Había pasado toda la noche investigando a Amina. Había llamado a contactos en Líbano y confirmado su historia. Amina Khalil había sido una de las traductoras e intérpretes comerciales más respetadas de Beirut antes de la guerra. Llamó a Amina a su oficina. Ella llegó con su uniforme de limpieza, claramente nerviosa. «No te voy a despedir», dijo David inmediatamente. «De hecho, quiero ofrecerte un trabajo de verdad». Amina parpadeó confundida. «No entiendo, señor». David le mostró un contrato. «Quiero contratarte como directora de Relaciones Culturales y Comerciales para Medio Oriente y Europa. Salario, $25,000 al mes para empezar, con bonos por proyectos cerrados. Seguro médico completo. Apoyo para revalidar tus estudios si lo deseas». Amina se quedó sin palabras, mirando el documento. Esto debe ser un error. Yo soy una mujer de limpieza». «No», corrigió David. «Eres una experta en relaciones comerciales internacionales que temporalmente trabajaba en limpieza. Hay una gran diferencia. ¿Por qué haría esto por mí? Ayer me trató terrible». David respiró profundo. «Porque ayer aprendí una lección de humildad. Porque mis inversionistas israelíes me dieron una última oportunidad si puedo demostrar experiencia cultural genuina en mercados del Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque es lo correcto. He tenido éxito en los negocios, pero me he convertido en alguien que mi abuelo no reconocería». ¿Su abuelo? Mi abuelo escapó de Polonia en 1938. Llegó a México sin nada, sin hablar español, con solo su educación talmúdica y su ética de trabajo. La gente lo discriminaba por ser judío, por su acento,
por su pobreza, pero personas buenas le dieron oportunidades, y él nunca olvidó eso. David se limpió una lágrima. Yo olvidé sus lecciones. Me volví exactamente el tipo de persona que discriminaba a mi abuelo. Amina tomó el contrato con manos temblorosas. Señor Goldstein, si acepto esto, necesito que entienda algo. No estoy buscando caridad. Si me contrata, trabajaré más duro que nadie en esta empresa. Le demostraré que valgo cada peso. No lo dudo, sonrió David. ¿Entonces aceptas? Amina miró el documento, luego a David, y asintió con lágrimas en los ojos. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita enseñarle árabe. Si va a trabajar con el Medio Oriente, debe entender no solo el idioma, sino la cultura, las expresiones, los valores. David extendió su mano. Trato hecho. Durante las siguientes semanas, la oficina de David se transformó. Amina llegaba cada día con ropa profesional que David había insistido en comprarle como parte de su uniforme corporativo. Ella había protestado, pero él insistió en que era una inversión empresarial. Amina reorganizó completamente la estrategia de expansión internacional de David. Identificó errores culturales en propuestas anteriores que habían costado contratos. Estableció contactos en Beirut, Estambul, Dubái y Ammán, usando su red de relaciones de hace 15 años. Pero lo más importante, comenzó a enseñarle a David sobre las culturas con las que quería hacer negocios. En el mundo árabe, le explicaba durante sus lecciones de idioma, los negocios son personales. Primero construyes una relación, compartes té, hablas de familia, solo después hablas de dinero. Es el opuesto de la cultura estadounidense, donde van directo al grano. David escuchaba fascinado, tomando notas. Y con los israelíes, ¿cómo es? Los israelíes aprecian la franqueza y la eficiencia, pero también valoran las conexiones personales. Si muestras respeto genuino por su cultura y su historia, te abrirán puertas. Pero si detectan falsedad, te cerrarán por completo. Una tarde, Amina le mostró una presentación que había preparado para los inversionistas israelíes. Esto es lo que propongo. En lugar de solo venderles su plan de distribución, muéstreles que entiende la importancia de los puentes culturales. Cuénteles mi historia. Muéstreles que su empresa valora la diversidad real, no solo como palabra de moda, sino como ventaja competitiva. David se dio cuenta de que tenía razón. La historia de Amina, su viaje de Beirut a México, su dominio de idiomas y culturas, era exactamente lo que hacía única a su empresa. El equipo de David inicialmente fue escéptico sobre Amina, una mujer exlimpiadora sin credenciales mexicanas, en un puesto directivo, era poco convencional. Pero ella rápidamente se ganó su respeto. En una reunión con un cliente potencial turco, cuando el traductor profesional cometió un error que podría haber ofendido al cliente, Amina intervino suavemente en turco perfecto, salvando la negociación. El cliente quedó tan impresionado que firmó el contrato inmediatamente. «Esa mujer vale oro», le dijo el cliente a David en privado. «Encuentras a alguien que genuinamente entiende nuestras culturas una vez en la vida». 2 meses después, David estaba de nuevo en la sala de juntas. Esta vez, Amina estaba sentada junto a él como su directora de Relaciones Culturales. Los inversionistas israelíes habían aceptado una segunda reunión. «Señores», comenzó David en hebreo, un idioma que Amina le había ayudado a mejorar. «La última vez que nos reunimos, me rechazaron porque les faltaba confianza en mi capacidad de ejecutar en mercados culturalmente complejos. Tenían razón». Moshe levantó una ceja, sorprendido por el hebreo mejorado de David. «Pero desde entonces, he hecho cambios fundamentales en mi empresa y honestamente, en mí mismo. Quiero presentarles a Amina Khalil, nuestra nueva directora de Relaciones Culturales». Amina se levantó con confianza y comenzó su presentación, cambiando fluidamente entre español, hebreo, inglés y árabe, según era necesario.
Explicó su experiencia, sus conexiones y cómo había reestructurado la estrategia de expansión internacional de la empresa. Los inversionistas escuchaban atentos, cada vez más impresionados. Doctora Khalil, dijo Yitzhak en hebreo, ¿trabajó en Beirut antes de la guerra? Sí, señor, respondió Amina en el mismo idioma, para el Banco Libanés de Comercio y varias organizaciones internacionales. Yo estuve en Beirut en los años 90, dijo Yitzhak, y era una ciudad hermosa antes de la destrucción. Lamento lo que su país sufrió. Gracias, respondió Amina con dignidad. La guerra me quitó mucho, pero también me enseñó el valor de construir puentes en lugar de muros. Es por eso que estoy aquí, ayudando a crear conexiones entre culturas que a menudo están en conflicto. Después de la presentación, los 3 inversionistas se retiraron para deliberar. Cuando regresaron, Moshe tenía una sonrisa. David, nos ha sorprendido. No solo encontraste a alguien con experiencia cultural, encontraste a alguien excepcional, y más importante, mostraste humildad al reconocer lo que no sabías y buscar ayuda. Eso es lo que nos faltaba ver. Estamos dentro. Firmaron el contrato esa misma tarde. $5 millones en inversión inicial, con posibilidad de expansión. Después de que los inversionistas se fueron, David y Amina se quedaron solos en la sala de juntas. Lo lograste, dijo David. Salvaste este contrato. Lo logramos, corrigió Amina. Usted tuvo la humildad de aprender. Eso es raro en alguien de su posición. David se sentó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Hace 2 meses te traté como si no valieras nada, y resultó que eras exactamente lo que mi empresa necesitaba. Me pregunto cuántas otras oportunidades he perdido en mi vida por mi arrogancia. Todos tenemos prejuicios, dijo Amina sabiamente. La diferencia está en qué hacemos cuando nos damos cuenta. Algunos se aferran a ellos. Usted eligió cambiar. 6 meses después, la empresa de David había triplicado sus contratos internacionales. Amina no solo había establecido relaciones comerciales sólidas en Medio Oriente y Europa, sino que había creado un programa de capacitación cultural para todo el equipo. David estaba en su oficina cuando Amina tocó la puerta. «Tiene 1 minuto para ti, siempre», respondió David. «¿Qué pasa?» Amina se sentó con una sonrisa tímida. «Mi hijo Karim se gradúa el próximo mes de ingeniero. Mi hija Laila acaba de ser aceptada en un programa de especialización en cardiología. Y yo», sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo finalmente logré revalidar mis estudios. Oficialmente soy nuevamente doctora en lingüística aplicada». David se levantó y la abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti y de tus hijos. Nada de esto habría sido posible sin la oportunidad que me dio», dijo Amina. «Me devolvió mi dignidad, mi carrera, mi futuro. Yo solo abrí una puerta», respondió David. «Tú hiciste todo lo demás con tu talento y trabajo duro». Esa noche, David organizó una cena en un restaurante libanés para celebrar. Invitó a todo el equipo y a los hijos de Amina. Durante la cena, se levantó para hacer un brindis. «Hace 6 meses, cometí uno de los peores errores de mi vida. Juzgué a alguien por su apariencia y su acento, sin ver su valor real». Miró a Amina. «Esta mujer me enseñó que cada persona lleva consigo una historia, un conjunto de experiencias y conocimientos que no podemos ver a simple vista. Me enseñó humildad. Me enseñó que el verdadero éxito no está solo en cuánto ganas, sino en cómo tratas a las personas en el camino». Levantó su copa. «Por Amina, quien me recordó las lecciones que mi abuelo trató de enseñarme. Y por todos nosotros, que podamos siempre buscar más allá de las apariencias y valorar la riqueza que cada persona trae al mundo». Todos brindaron, y Amina lloró lágrimas de alegría. Más tarde, mientras caminaban hacia sus autos, Amina le dijo a David: «¿Recuerda lo que le dije en hebreo ese primer día? Gam se ya'abor. Esto también pasará». «Lo recuerdo», sonrió David. «Pensé que te referías a mi arrogancia». «Me refería a su dolor», corrigió Amina. «Vi en sus ojos que era un hombre exitoso, pero no feliz».
Alguien que había ganado el mundo pero perdido algo esencial, y quería decirle que esa tristeza también pasaría si se permitía cambiar. David sintió un nudo en la garganta. Tenías razón. Gracias por no rendirte conmigo cuando te di todas las razones para hacerlo. Gracias a usted por recordarme que nunca es demasiado tarde para que la justicia llegue, que el talento eventualmente es reconocido y que la bondad existe incluso donde menos la esperamos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por cómo se ve, cómo habla o qué trabajo hace? David aprendió de la manera difícil que cada persona es un universo de experiencias, conocimientos y dignidad que merecemos respetar. La mujer que despreció como solo una limpiadora resultó ser exactamente lo que necesitaba para tener éxito. ¿Y tú? ¿A cuántas aminas has ignorado en tu vida porque no te tomaste el tiempo de conocer su historia? La próxima vez que veas a alguien en un trabajo humilde, recuerda, no sabes qué idiomas habla, qué títulos tiene guardados en un cajón, qué tragedias ha sobrevivido o qué sueños está construyendo para sus hijos. Trata a cada persona con el respeto que merece, no por lo que hace, sino por quién es. Porque como descubrió David, al despreciar a otros por prejuicio, el único que pierde eres tú.